Buen día para todos, queridas familias y querida comunidad. Soy la doctora Mayerlin Zavala y quiero darles la bienvenida a la lección de hoy titulada ¿Cómo reconocer una alergia alimentaria? Cuando hablamos de alimentación complementaria, ya sea con el método Baby-led weaning o sea con el método tradicional, los padres pueden iniciar, o siempre que inician, al menos en mi experiencia clínica, comienzan con temores, comienzan con mucha ilusión, mucha emoción, pero también con muchos temores. Y dos de los grandes temores que tienen son los que precisamente los temas que desarrollaré con vosotros, que son los temores al atragantamiento y el temor a las reacciones alérgicas. Quiero antes de comenzar una vez más dar las gracias a María Antonieta, que en su proyecto No Soy Supermamá está desarrollando una labor muy importante en lo que tiene que ver con la preparación, educación, información de familias para este evento tan importante como es la alimentación de los niños en esta primera etapa. Le agradezco la invitación y poder formar parte de este proyecto con estos módulos que desarrollaremos juntos. Quiero que esta actividad sea lo más práctica para vosotros y que podáis tener nociones claras acerca de cómo la familia puede reconocer una alergia alimentaria. Por supuesto, estas recomendaciones van dirigidas a familias de niños sin antecedentes importantes, porque si tu niño o tu bebé tiene antecedentes de primer grado de ya sea los padres o un hermano de alguna alergia alimentaria, su pediatra debe dar unos toques especiales a estas recomendaciones. Pero en líneas generales, cualquier familia que inicie la alimentación complementaria debe tener la capacidad de saber reconocer en algún momento el niño, si en algún momento el niño desarrolla una reacción a un alimento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si bien es cierto que algunas reacciones pueden ser leves, ligeras y pueden resolverse en casa, otras necesitan que el niño sea evaluado en la sala de urgencias y a veces hasta de forma inmediata. Por eso la clase de hoy es tan importante. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer una alergia alimentaria? Respondamos a esta pregunta. Nuevamente me presento, soy la doctora Mayerlin Zavala, como ya sabéis, o quien no me conozca, les digo que yo soy pediatra, soy venezolana, vivo y trabajo en Portugal, soy miembro de la Sociedad Portuguesa de Pediatría y como tal estoy inscrita en la Orden dos Médicos do Sul de Portugal. Soy pediatra y además de esto estoy formada como inmunoalergóloga y he focalizado mi formación dentro de la atención de las alergias e intolerancias alimentarias. Por eso hoy, en base a esa formación, he traído para vosotros unos consejos basados en las recomendaciones recientes de las principales sociedades científicas pediátricas. Para poder hablar de las reacciones alérgicas, de la reacción alérgica a un alimento, hay algunos puntos, 4 puntos en específico que quiero resaltar con vosotros. Lo primero que debemos saber es que las reacciones alérgicas a alimentos, las más graves y las que necesitan atención médica inmediata, suelen ocurrir en las 2 primeras horas tras el consumo del alimento que está generando la alergia. En este caso hablamos del alimento alergénico. Pero un alimento es alergénico cuando desencadena la alergia. Cuando no, son este grupo que llamamos alimentos potencialmente alergénicos, que son los más frecuentes, pero cuando ya se genera una reacción alérgica, este alimento se convierte en un alergeno. ¿Qué acontece? Que las reacciones alérgicas son de diferentes tipos. Hay por lo menos 4 tipos descritos. El tipo 1, que es el mediado por inmunoglobulina E, es el que genera las reacciones que ocurren más rápido posterior a la ingesta del alimento y las que son potencialmente, pueden evolucionar más a reacciones graves. La mayoría de las veces las reacciones alérgicas de este tipo ocurren durante los primeros 15 a 30 minutos. Es decir, el niño consume el alimento y en los siguientes 15 a 30 minutos presenta las manifestaciones de alergia. Sin embargo, algunos niños pueden demorar hasta 2 horas. Por eso es que las 2 horas posterior a la ingesta del nuevo alimento es cuando los padres deben vigilar de forma más concienzuda la aparición de estos síntomas.
¿Qué es importante resaltar en este aspecto? Que como ya les mencioné, existen 4 tipos de alergia. La tipo 1 es la que ocurre en estas primeras 2 horas. Sin embargo, hay otros tipos de alergia que generalmente dan unas manifestaciones que no ameritan o los padres no consultan inmediatamente urgencias y que puede ocurrir después de 2 horas de la ingesta, incluso hasta 1 o 2 días después. Pero estos cuadros o estos síntomas de reacciones alérgicas, como no suelen afectar la vida del paciente, los padres no buscan ayuda, pueden pasar solapadas, pueden ser esos niños que tienen síntomas gastrointestinales y no sabemos por qué la diarrea, por qué los vómitos. Bueno, ya eso es motivo de estudio del pediatra alergólogo. Pero nosotros vamos a hablar hoy principalmente de esas reacciones inmediatas. Como ya les mencioné, esas reacciones inmediatas pueden ocurrir entre los primeros 15 y 30 minutos, pero incluso en las primeras 2 horas. Siempre para nosotros hablar de alergia alimentaria tiene que haber un alimento sospechoso y una reacción atribuida a ese alimento. Y que incluso si el niño vuelve a ingerir el alimento, se vuelven a repetir los síntomas. Eso es lo que establece la sospecha de una alergia alimentaria. Por ejemplo, a mí me ha pasado en la consulta que los padres llegan y dicen, doctora, es que comió este pescado, comió, por ejemplo, el pescado bella, que aquí es un pescado que se usa mucho, y a la hora comenzó con esta erupción, y la erupción demoró varios días. Entonces, la madre paró y después al siguiente día volvió a dar el mismo pescado, volvieron a aparecer los síntomas. Por tanto, en ese momento la sospecha de una alergia a ese pescado es muy alta, porque tiene que ser capaz de reproducirse. Sin embargo, estos síntomas se repiten cuando es indicado por el médico. Cuando vosotros tengáis una sospecha, dejáis de dar ese alimento y consultáis con el pediatra. Otro aspecto muy importante es que es posible que el bebé no tenga una reacción alérgica la primera vez que entra en contacto con el alimento. Y en este caso puede ocurrir no el primer día que lo comió, sino el segundo o el tercer día. Por esto es que se ha hablado de la famosa regla de los 3 días, que es introducir un alimento nuevo potencialmente alergénico durante 2 a 3 días, para que si el niño no presenta la reacción el primer día, lo hace el segundo, todavía como estamos en el periodo de prueba del mismo alimento, podemos reconocer más fácilmente si ha sido ese el alimento desencadenante. Pero recuerden, no siempre la alergia se expresa cuando el niño lo consume por primera vez y lo lleva a la boca. Puede ocurrir 2, 3 días o incluso varios días después. Otro aspecto fundamental es que los síntomas pueden variar de un bebé a otro. Por eso es que nunca podemos comparar la reacción alérgica que le dio al vecino o al primo a la reacción alérgica de nuestro hijo, porque pueden ser diferentes. Otra cosa que también es importante es que incluso dentro de un mismo niño, una reacción alérgica puede ser leve y otra reacción puede ser grave. Esto tiene una gran variabilidad y esta variabilidad es lo que hace que cuando tengamos algún hallazgo sugestivo, una reacción alérgica, lo ideal es que en ese cuadernito de control del bebé donde anotamos todo, anotemos el síntoma, el alimento que comió, las cantidades que comió y los síntomas que él presentó, porque esto va a ser muy orientativo para el médico. Bueno, una vez que tenemos estos conceptos claros, podemos mencionar cuáles son los síntomas de una alergia alimentaria. Es decir, no cualquier síntoma que tenga la persona se atribuye a la ingesta de un alimento que haya generado una reacción alérgica. En este caso tenemos 4 grandes aparatos o sistemas. Cuando un niño tiene una reacción alérgica puede tener síntomas en la piel, puede tener síntomas respiratorios, puede tener síntomas digestivos de la esfera gastrointestinal o puede tener síntomas circulatorios. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nosotros reconocemos algunos de estos síntomas y aparecen 2 horas después de la introducción de alimenta médica. Ya más adelante yo os voy a explicar cuál es la puede haber en piel, las llamadas urticarias, que son esas manchas rojizas que parecen picaduras de mosquitos y que son sobrelevadas. Puede haber otras lesiones, quizás no tan intensas como los sabones de la urticaria, pero sobre todo acompañado de prurito o picazón o picor. Este es uno de los principales síntomas de alergia. Las alergias, por lo menos las mediadas por IgE, siempre suelen dar picor
estas lesiones en la piel. Pero también la alergia puede manifestarse solo con edema, con hinchazón, con inflamación de alguna parte del cuerpo. Especialmente esto ocurre en los ojos, en la cara y en la boca, especialmente en los labios y en el área peribucal. Pero puede ser que el niño no presente síntomas en la piel, que son de hecho los más frecuentes, los de la piel. Puede ser que el niño exprese su alergia a través de mosquitos, secreción nasal, estornudos, sibilancias o pitos, sensación de estrechez en la garganta, que el niño lo expresa, cuando ellos no hablan lo expresan es más bien con aproximarse la mano aquí al cuello, como con sensación de falta de aire. Entre los síntomas digestivos pueden estar las náuseas, los vómitos y la diarrea. Pero saben que incluso algunos niños pueden no vomitar o no tener diarrea, pero comienzan a tener malestar, disconforto y hasta dolor en la barriguita. Y son estos bebés cuya única manifestación de la alergia es que rechazan continuar comiendo, porque saben que cuando comen ese alimento les va a doler la barriguita. Por eso cuando un niño rechace un alimento en específico, no la selectividad alimentaria que ya sabemos ocurren en otras etapas de la vida, pero si en el tiempo de la introducción alimentaria el niño en algún momento come un alimento incluso con hambre, pero después lo rechaza, puede ser una manifestación de alergia alimentaria. Y otra área son los síntomas circulatorios que se expresan como palidez de la piel, pérdida de conocimiento o sensación de mareo. Aquí les dejo un alergotips o un tips de alergias, y es que si el niño presenta solo un síntoma o de solo un grupo, ya sea solo de la piel o solo respiratorio o solo digestivo, generalmente pensamos que es una reacción leve, pero cuando presenta síntomas de 2 aparatos, por ejemplo, urticaria, pero también sibilancias o pitidos en el pecho, ya más de 2 síntomas nos hablan de una reacción grave y que necesita ser evaluado inmediatamente por el médico. Bueno, ya les estoy dando varias pistas y debéis estar atentos porque vamos a resolver algunos casos clínicos donde vosotros vais a poder razonar bien con todo lo que os he explicado. Quiero además deciros que esta imagen en especial la hemos dejado como un recurso descargable en este capítulo o en esta lección. Vais a poder descargarla, incluso imprimirla, tenerla pegada en vuestro frigorífico para que podáis consultarla y estar más orientados cuando estén alimentando a vuestros hijos. También ya vimos todos los síntomas, pero quiero que los veáis más de cerca para que si aparecen en vuestros hijos los podáis reconocer. Cuando hablamos de urticaria, son unas lesiones parecidas a estas que ustedes pueden ver acá. Son lesiones sobreelevadas de color, algunas pueden ser rosa pálido, otras son más rojizas, son evanescentes, ellas son fluctuantes, salen, comienzan a desaparecer y luego vuelven a aparecer en el curso de 24 horas. Ellas aisladas pueden verse, cuando son pocas se pueden ver aisladas con estas características, pero a veces se unen y son confluyentes y es cuando hacen este tipo de reacciones gigantes. El angioedema o hinchazón que ocurre en los labios, la cara o la lengua es esto, es edema, es hinchazón. Puede verse como se ve el labio de este niño, pero también puede verse en los ojos, pueden ser ambos labios. Y cuando además de ese edema de labios y de ojos se asocia a la sensación de falta de aire que ya les comenté, esta es una señal de alarma. Otros síntomas pueden ser las náuseas leves o el malestar gastrointestinal. Algunos niños hacen como este bebé de la imagen, que solo se inclinan, incluso pueden no vomitar o no tener diarrea, pero es un disconforto, es un dolor que ellos muchas veces ni saben explicar. Otros niños van más allá y pueden presentar vómitos. Algunos vómitos pueden ser escasos, otros incluso pueden ser vómitos en escopeta, los llamados vómitos en escopetazo, que salen disparados. Otro síntoma muy importante son las sibilancias o pitos en el pecho, que como ya les mencioné es una señal también de alarma. He traído este vídeo porque quiero que prestéis atención y oigáis estas sibilancias. Traje este vídeo porque salen 2 niños, un niño mayor y un bebé, un niño lactante todavía de brazos. Quiero que prestéis atención a la imagen.
cómo se ven las señales de dificultad para respirar, cómo se ve el tórax del niño cuando él respira, y se ven señales de que es un tórax que está haciendo un esfuerzo adicional para poder oxigenarse. Pero también quiero que oigáis, prestéis atención al sonido. En muchos niños estos pitos no se oyen, solo son audibles con el estetoscopio cuando el médico los ausculta. Pero algunos niños, cuando la reacción es más fuerte, incluso sin el estetoscopio, ellos pueden oírse. Y es, por lo menos en mi experiencia clínica, los padres llegan a urgencia y dicen, doctor, es que él tiene pitos. Y es porque el niño cuando respira ya se oyen las sibilancias. Esto quiere decir que es un broncoespasmo moderado a severo. Pero bueno, quiero que oigáis y prestéis atención a este vídeo. Como podéis oír, se oye el pitido, como el niño con cada expiración se oye, ¿no? Es diferente al quejido. Estos son los pitos. Y como ven, el tórax también se ve cómo trabaja con esfuerzo. Estas son señales de que el niño necesita acudir a urgencias. Además de este vídeo, os traje otro que son señales de dificultad para respirar. Esto que aquí veían en el pecho, pero que quería que se centrara en el sonido, ahora he traído este vídeo donde podéis ver cómo el tórax, las diferentes señales de dificultad para respirar, que tienen un nombre específico que vamos a ver en este momento. Los traje de una unidad de cuidados neonatales. ¿Por qué? Porque como el niño es más pequeño, podéis concentraros más en cómo se expande el tórax, cómo se ve el pecho del niño. Pero esto también es aplicable en niños mayores. El aleteo nasal es la forma como se abren las fosas nasales del bebé, como si se más las fosas nasales. El quejido es diferente a las sibilancias. ¿Oís como con cada expiración el bebé no se oye en pito, sino que está quejoso? El tiraje son esas retracciones que se ven en las costillas del bebé, que significan que los músculos accesorios del tórax están esforzándose para que él logre oxigenarse. Esta retracción external ocurre aquí arriba, supraesternal o infraesternal, que hablan también de dificultad para respirar. Bueno, la idea de estas imágenes es que queden grabadas de tal forma en vuestra memoria que sean inconfundibles cuando aparecen, si es que llegan a aparecer en algún momento. No solo en el caso de alergias alimentarias, algunos niños con asma, con bronquitis, con otros problemas respiratorios pueden presentar estos síntomas, así que es una imagen digna de recordar. Bueno, continuando con el reconocer los síntomas asociados a una reacción por alergias alimentarias, tenemos el cansancio, el desvanecimiento, la pérdida de fuerza. Nunca debemos menospreciar cuando un niño exprese estos síntomas en esas 2 horas posteriores a la ingesta de un alimento. Muy bien, ahora quiero que hagamos un ejercicio en base a situaciones clínicas. Con esto que yo os he comentado, ya tenéis la habilidad en estos pocos minutos de reconocer una alergia alimentaria. Lo que yo hoy quiero enseñaros es a saber reconocer cuando la alergia es una reacción alérgica leve, cuando es una reacción alérgica grave y sobre todo, ¿qué debéis hacer? Entonces vamos a hacer el primer planteamiento. Si tu bebé ingiere un alimento nuevo, ya sea que lo ingirió nuevo ese día o es el segundo o tercer día, y presenta uno de los siguientes síntomas, vosotros tendréis que decirme cuál es el tipo de reacción que presenta, si es una reacción leve o es una reacción severa o grave.
Si el niño presenta solo uno de los siguientes síntomas como picazón y secreción nasal con algunos estornudos, o presenta picazón en la boca, o presenta brotes de urticaria, esas lesiones pero aisladas, no confluentes como las de la foto, y con alguna picazón leve, o presenta náuseas leves o malestar gastrointestinal, ¿ante qué tipo de reacción alérgica me estoy enfrentando? Ya yo dije el truco en las imágenes anteriores, ¿no? Como se trata de solo un síntoma, solo se ve afectado un aparato o sistema, podemos hablar de que se trata de una reacción alérgica leve. ¿Qué es importante? El alergotips que les dejo acá en la parte inferior. Cuando presenta más de uno de estos ítems o afecta más de dos sistemas, no solo uno, sino más, podemos pensar que el niño está evolucionando una reacción grave. Pero bueno, en este caso que solo es uno de estos síntomas, la reacción es leve. ¿Qué debemos hacer? Si usted observa cualquiera de estos síntomas anteriores, es necesario que deje de ofrecer ese alergeno, en este caso el alimento que está generando la reacción. Y debe comunicarse con el pediatra, con el médico de familia o con el alergólogo si tiene control alergológico para obtener las indicaciones. Generalmente se recomienda dar una dosis de antihistamínico, parar el medicamento y evaluar al niño en consulta, porque se asume que esta es una reacción alérgica leve. Ahora bien, ¿qué pasa si en ese momento no podéis contactar al pediatra, no podéis contactar al médico de familia o no tenéis alergólogo y el niño presenta uno de estos síntomas? Si reconocéis que es una reacción leve y pasa espontáneamente, podéis esperar a comunicaros con vuestro pediatra. Pero si tenéis dudas, mi recomendación, porque es algo que es muy accesible aquí, por lo menos en la península ibérica, ligar al número de urgencias, que ellos hacen asesoramiento telefónico. En España es el 112, aquí en Portugal es SAUDE 24. Y lo que hacemos es que ligas, el padre explica lo que tiene el niño y ellos te dicen si es necesario que acudas a urgencia o si puedes esperar a la consulta con el pediatra. En Estados Unidos se liga al 911, pero en tal caso, desde cualquier parte que vosotros estéis conectados, si estáis en otro país, solo necesitan preguntar cuál es el número de urgencias para las consultas en caso de que tengan alguna duda. Muy bien, analicemos una situación 2. Imagínense que en este caso tu bebé ingiere un alimento nuevo y presenta dos o más de los siguientes síntomas. Picazón o secreción nasal y estornudos, picazón en la boca, brotes de urticaria aislados leve o náuseas leves o malestar gastrointestinal. Fíjense que son síntomas igualmente leves todavía, pero si afecta más de dos sistemas, podemos pensar que esta reacción está evolucionando, ya no es leve y puede estar progresando a una reacción grave. Efectivamente, ante la sospecha de una reacción grave, ¿qué debemos hacer? Si el bebé tiene múltiples síntomas, se debe llamar inmediatamente al número de emergencias, explicar lo que está aconteciendo. Vosotros lo haréis mejor porque podéis explicar con palabras más adecuadas todo lo que hemos dicho y solicitar una ambulancia con epinefrina autoinyectable. Veamos una tercera situación. Si tu bebé ingiere un alimento nuevo y presenta cualquiera de los siguientes síntomas, fíjense, atención, no son los mismos síntomas que habíamos visto anteriormente. Imagínense que ahora los síntomas son falta de respiración, sibilancias o pitidos y una tos repetida y persistente. Si el niño presenta piel pálida o azulada, si tiene hinchada la cara, los labios o especialmente la lengua, si tiene una reacción de urticaria generalizada, si el niño vomita de forma repetida o tiene cansancio repentino, letargo y una aparente cojera, aquí esto es una situación de emergencia médica porque nos encontramos ante una probable anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? La anafilaxia es la expresión más grave de una reacción alérgica cuando puede haber fallas de órganos y está en peligro la vida del niño. Por eso es que aquí la recomendación es que no hay que esperar, no tienes que llamar al pediatra, al médico. Si aparecen estos síntomas,
Puedes llamar, pero es directamente al número de emergencias, solicitar una ambulancia con la epinefrina autoinyectable y trasladar al niño enseguida. De esta forma, lo más importante después de este análisis es no solo reconocer los síntomas, sino saber cómo actuar cuando se trata de una reacción leve, de una reacción grave o cuando tenemos la sospecha de una anafilaxia. Bueno, queridos padres, ahora me despido de esta lección. Recuerden que dejamos un material descartable y quedo atenta a vuestras dudas para poder responderlas. Si